Vamos a comenzar con la valoración de exportación. Habíamos mencionado que la valoración de exportación es una valoración de una noción teórica basada en el Código Aduanero, Ley 22415, desde el artículo 735 hasta el artículo 740 habla de la valoración de la mercadería entre un comprador, entre un vendedor y un comprador no vinculado, es decir, un precio puro de venta, es decir, una exportación que se vende a consumo. Y para al momento de hacer el hecho imponible es la venta, el cierre de factura es el hecho, es la venta de la mercadería a consumo. El momento imponible es el momento en que se realiza la venta y el valor imponible es el valor que presenta el despachante de aduana una vez que carga en el sistema informático María, le realiza los ajustes a incluir más los ajustes, a deducir menos los insumos temporales. El valor imponible que se presenta en la aduana, siempre que no tenga incluidos los derechos, será el valor eh, en base a la resolución 1921/09, que dice en su anexo 4 que el valor imponible será el valor FOB más los ajustes, incluirme los ajustes, deducirme los insumos temporales por las mercaderías. ¿Por qué insumos temporales? Porque generalmente las exportaciones, sobre todo la S02 y S03, que ingresan con insumos temporales son aquellos que ingresan para mejorar el envase de la mercadería o bien el cliente nos envía para que el producto llegue en condiciones de acuerdo a las normas de regulación de su país y por lo tanto los insumos temporales tienen un valor costo seguro y flete que se deben garantizar los tributos, no pagan ningún impuesto y tributo y cuando ellos ingresan se debe indicar si ingresan ya sea para transformación, el cual hay que tener el CTC para poder saber las pérdidas, las mermas, para poder después garantizar los tributos. Y también puede ser que ingrese en el mismo estado, la mercadería va a ingresar con una finalidad por un tiempo y una finalidad, que es la de acompañar el producto que se exporta definitivamente. La exportación temporaria, si el producto no va a ser transformado, sino que va a ser solamente para envasar los productos, el mismo saldrá sin la inclusión del valor de esos insumos dentro del valor de la exportación, por lo tanto se debe deducir en casos de que estén incluidos, generalmente están incluidos en el precio. En caso de que sean transformados, se tiene que ver un análisis de la relación insumo-producto que va a tener, es decir, cuánto se va a utilizar del insumo temporario que ingresó sin el pago de tributo y con la garantía, y cuánto se va a utilizar para la elaboración del producto final a exportar, y todas las mermas y pérdidas, el certificado de tipificación y clasificación va a indicar cuánto de relación de insumo-producto, es decir, por cada producto cuánto de insumo temporal importado va a ingresar y de esa relación insumo-producto va a ser lo que vamos a tener que restar como ajuste a deducir en la hoja de valor de exportación a la hora de la valoración porque debe salir sin el pago de tributo, es decir, ingresó al país sin transformación o con transformación. En ambos casos ingresaron con una garantía sin el pago de tributo final y deben salir reexportados a consumo con la mercadería que se exporta a consumo, que paga tributo de exportación y tiene su reintegro, pero el valor de ese insumo que ingresó debe salir sin estar incluido en el precio final de la exportación a consumo. ¿Por qué hecho? Porque el Código Aduanero prohíbe pagar tributo por un insumo que ingresó sin el pago de tributo, debe salir reexportado sin el pago de lo correspondiente tributo a la exportación. Es decir, no puede pagar tributo porque si no estaría violando, deberá ser reexportado a consumo en el mismo estado o bien transformado y estará exento del pago de tributo. Es decir, que al momento de salir con la mercadería que sale a consumo, que paga tributos, no podemos dejar incluidos estos insumos porque pagarían impuestos o derechos o retenciones por ese insumo, por eso debe restarse, porque si no viola la importación temporaria que debe salir en el mismo estado o bien ser transformado. Entonces, esto es menester que el despachante de aduana o la persona que va a realizar la operación tiene que saber.
Más que nada en la valoración es muy importante no solo saber clasificar, sino saber valorar y tener en cuenta esto. Hay la regla del valor declarado. La regla del valor declarado tiene que ver con el valor que nosotros presentamos en la detallada. ¿Qué es la detallada? El permiso de embarque. En el permiso de embarque, ustedes van a decir qué diferencia hay entre los M1993 SIM, A, anverso y reverso, de exportación con el de importación. El de importación se le llama despacho de importación y para exportar es un permiso de embarque. Es el mismo documento. ¿Por qué permiso? Porque nos permite embarcar la mercadería si está todo lo que está declarado es conforme a la factura, al detalle de contenido y lo que está declarado en el detalle de contenido son las cajas, las cantidades declaradas por ítem, o sea, que sean 3, 4, 5 ítems, ítem 001, y cada uno se prorratea los tributos que pagan. El valor declarado es el valor que el despachante de aduana presenta como valor imponible de la mercadería. El valor declarado va a ser, en principio, la factura debe ser FOB. No quita que haya otros Incoterms. Si es vía terrestre, va a ser Free Carrier. ¿Qué es Free Carrier? FCA, libre sobre transporte terrestre. Eso generalmente es para camiones que hacen todo lo que es Mercosur y las líneas Mercosur y todo lo que es la zona de Mercosur que deben declarar FCA debido a que FOB es solamente para vía marítima o aérea, porque free on board, libre a bordo, significa que la mercadería se cargará a bordo de un medio de transporte que luego saldrá de inmediato por la vía marítima. Por lo tanto, no podemos declarar FOB para un camión, pero en el sistema se considera FOB como la base fundamental de declaración. Ustedes me preguntarán por qué, porque el sistema fue creado, el sistema Malvina o María, de acuerdo al sistema francés, y nosotros adoptamos para la exportación, artículo 740, la cláusula FOB, FOR y FOD, que ahora vamos a ver qué cambios hubo, por qué nosotros seguimos utilizando, porque el código aduanero tiene que tener. Calculamos que en un tiempo va a tener una reforma el Código Aduanero para reformar algunos artículos debido a que ya han pasado del 83 al 93, al 2003, al 2013, al 2023, 50 años va a tener el Código Aduanero. Porque en el 23 de marzo del 83 al 93 son 10 años. Al 2003 son 20 años. El 2013, 30 años. El 2023, 40 años, perdón. 40 años. Va a ser que el código aduanero está en vigencia. La valoración de exportación se rige por el principio rector de la exportación a consumo, es el artículo 735, dice que para el pago de los derechos de exportación serán ad valorem. ¿Qué es ad valorem? Una palabra latina, del latín romano que significa ad valorem, significa un porcentual sobre el valor. Ad es sobre el valor, es decir, un porcentaje sobre el valor. Es una palabra latina. Valoren es valor o valoración. Y sobre el valor de la mercadería es ad es sobre, es decir, un porcentual. Ad ratio, ad valorem, ad ratio es sobre el radio, ad valorem sobre el valor. Entonces, el término ad significa sobre el valor. Bueno, y para aplicar el derecho a exportación, o también conocido como retención en la exportación, lo más importante es tener en cuenta que es ad valorem, es decir, ¿y a qué se cobra derecho a exportación ad valorem? A la mercadería que se exporten a consumo. No olvidemos que el principio rector es una mercadería a consumo. ¿Qué es la mercadería a consumo? Es aquella que es de libre circulación en el territorio aduanero, la misma se declara en un permiso de embarque, se oficializa, se presenta la documentación y la mercadería saldrá por un tiempo indefinido del territorio aduanero. ¿Por qué es de libre circulación? Porque nosotros mientras la mercadería se haga en el rojo, verde o naranja, se controla, se carga y se hace el precumplido en tránsito hasta el lugar de salida final, donde después de 48 horas de salida al medio de transporte final, la aduana cargará el cumplido y se cancelará la operación del sistema y nosotros tendremos que digitalizar la documentación
y después recibir el documento, permiso de embarque, porque no lo obtenemos al principio en el despacho, o la guía aérea, sí el CRT y MIG lo vamos a obtener, pero no en la vía acuática y aérea, para poder digitalizar y por 10 años obtener, guardar esto como depositario fiel en la oficina del despachante de aduana. Pues el principio rector, el principio que rige la exportación es como el artículo 1 para importación es el 735, que para aplicar el derecho a exportación sobre el valor, o sea, el porcentaje, un 5% sobre el FOB del mismo, se aplicará la cláusula FOB para vía marítima, FOR sobre camión y FOB sobre ferrocarril. Estas cláusulas no existen más porque los Incoterms del año 80, cada 10 años, si se van dejando de usar. Por ejemplo, en la década del 90, Ford y Ford fueron cambiados por Free Carriers. Y actualmente Free Carrier funciona mejor que Ford y Ford, y por lo tanto, como consecuencia de una venta de contado. Cuando habla de venta de contado, no significa que nosotros acá estamos hablando de un switch bancario donde el comprador pacta con el exportador el cobro de acuerdo al embarque 40%, lo va a indicar en la factura, y el 60% a recibir la documentación. Puede ser que se pague toda la mercadería, puede ser que haya un pago de contado, pero con documentos comerciales como carta de crédito, que la carta de crédito funciona diferente al pago de contado. ¿Qué es una carta de crédito? Es un documento que emite el banco emisor va a ser el banco del importador. El banco del importador va a abrir una carta de crédito a nombre del importador, que le va a pagar al exportador cierto monto de mercadería. El banco emisor, en el país que compra, le va a dar aviso al banco del exportador que hay una carta de crédito con cláusula verde o con cláusula roja. ¿Qué significa cláusula verde? Que la cláusula verde tiene todos los requisitos intrínsecos, quiere decir que no puede ser anulado unilateralmente, que no puedes, una vez que se haga la operación, no se puede volver atrás, y que el cobro es 100% seguro. Con cláusula roja tiene algunos beneficios, por ejemplo, que se puede anular, que se puede, de acuerdo a los desperfectos. También puede haber una orden de pago, también, que es otra forma de pago, o cobranza documentaria, que va al exportador y cobra en su banco de acuerdo a la orden del banco del importador. Entonces, la carta de crédito, el problema de la carta de crédito es que cuando el exportador vaya a cobrar los dólares oficiales que va a ir a cobrar al Banco Nación, al Banco Itaú, al Banco Francés, no se olviden que los bancos, como es un documento comercial, automáticamente le va a cobrar el impuesto al cheque o el impuesto al documento comercial, y el banco retiene un 10% o un 15% del valor de la mercadería. Es decir, que por la apertura de carta de crédito el importador paga un precio. Es decir, si son $40.000, él va a abrir una carta de crédito por 40.000 y va a pagar por la apertura, pero el que va a recibir menos dinero va a ser el exportador, por el motivo de que el banco, una vez que el importador embarca, se habilita parcialmente el cobro, y de acuerdo a las cláusulas que se pongan, cuando reciba los documentos se habilita el pago total. El exportador, una vez avisado por su banco, se presenta al Banco Nación o al Banco Francés y automáticamente accede al cobro. El problema de la carta de crédito es que cuando va a cobrar los $40.000, el Estado argentino lo que le va a aplicar a la carta de crédito va a ser que le va a cobrar un 15% por la apertura de la carta de crédito y por recibir ese dinero, esa carta de crédito. Entonces, ese 15% ya no van a ser $40.000 netos, sino que el exportador va a tener que conformarse con cobrar con un 15% menos, porque el banco por el cual va a cobrar va a retener un porcentaje por el impuesto, por la carta de crédito entonces, sí, que abrió a su favor, que recibió a su favor. Entonces, ese es el único problema, pero ese es ya el problema al exportador. Esas son formas de pago de contado. Puede ser con una carta. Y la carta de crédito, lo bueno
es que podemos endosar la carta de crédito y pagar con esa carta de crédito importaciones. Ya sea que si nosotros cobramos $38.000, un 15%, nosotros estaríamos cobrando aproximadamente $37.500, y esos $37.500 podemos pagar una importación de $35.000, por ejemplo, comprando FOB, y después nos hacemos a cargo del flete y el seguro. Podemos pagar insumos del Brasil con esa misma carta de crédito. Nosotros esa carta de crédito la endosamos y la volvemos a girar al banco, abrimos a favor de, la volvemos a reutilizar para pagar, damos aviso al banco del exportador brasileño indicando que hay una carta de crédito por $35.000, el cual será cobrado el 40% al embarcar y 60% al recibir el documento, y el importador brasileño va a tener va a recibir allá el endoso de esta carta de crédito que proviene de otro país. Eso serían formas de pago de contado para dar una explicación más amplia por ahí. La regla del valor declarado. Es muy importante en la valoración de exportación saber que el servicio aduanero debe aceptar el valor de transacción, ya sea que sean entre no vinculados o vinculados, siempre que el valor no haya afectado el valor en la aduana de las mercancías. Es decir, que en la medida que este valor cumpla con los parámetros establecidos en el artículo 735 y concordante con el Código Aduanero, debe ser considerado como base idónea para la aplicación de los tributos, salvo acá en este caso cuando vendamos mercadería con precio oficial o commodity. ¿Qué son los commodities? Los commodities son los antiguos warrants. Antiguamente se le llamaba warrant a la venta de soja o productos agrícolas o productos que tenían el mercado de bolsa. Hoy se le llama commodity. ¿Qué son los commodities? La soja, la cebada, el centeno, la carne, el cuero, el petróleo, la madera para el hierro, todos los productos que tengan la base de bolsa, que cotizan en el mercado central. Las acciones también son una mercadería intangible, es decir, todo producto que está negociado en la bolsa de comercio del ROFEX, por ejemplo, el mercado de Rosario, o el Merval argentino, en la bolsa de Chicago, en la bolsa de Nueva York, en el Dow Jones, en el Boefa brasileño. Esos son precios de bolsa, es decir, 500 por tonelada, 800 el trigo por tonelada, y esos son los valores que nosotros vamos a declarar, y en esos casos los tributos se van a aplicar la cantidad de toneladas al precio de bolsa del cierre del día anterior al del día que se está haciendo la operación. Si ayer cerró a $670 y hoy está cerrando a 650, nosotros vamos a cerrar nuestra factura con precio oficial, la tonelada, a $670. Por más que haya bajado $20, se cierra con el precio del día anterior. Ahí tendríamos un caso de el valor de la mercadería por bolsa, o también llamado, tiene un nombre, que son los precios oficiales, exportación por medio de precios oficiales. Eso es otro tipo de declaración que nosotros es más fácil, en el sentido de que nosotros generalmente trabajamos con aduana domiciliaria, es decir, que la misma aduana donde nosotros vamos a embarcar el trigo, está la aduana, está el despachante de aduana, están los barcos, y nosotros lo único que hacemos es presentar en el mismo lugar todo, hacemos toda la parte de regulación de la carga y cargamos en el sistema, cargamos todo, presentamos, y en ese mismo lugar se carga los granos y sale con destino al exterior, o a ser cargado en otro buque más grande de bodega, y se llama aduana domiciliaria. Eso generalmente ocurre. Siendo excepcional, dice la aplicación de disposiciones del artículo 748, cuando debe una causa fundada aplicar valores, por ejemplo, de mercadería idéntica, mercadería similar, mercadería vendida en el mercado interno, o mercadería con valor reconstruido. Todo eso, si el valor que nosotros estamos declarando es un valor que está inflado, es decir, su facturación en más por el producto,
por más que no esté vinculado, un valor desinflado, es decir, un valor que está por menos del valor de lo que vale entre vinculado. Incluso entre vinculado puede ser que nuestro valor sea muy barato o subfacturado o por debajo del valor de facturación real. Puede ser que la aduana se aparte y tome un valor del más bajo posible y se declare, se haga una liquidación de oficio o se le pida al despachante que realice una declaración distinta a la que él piensa declarar. ¿Cuáles son los métodos del 738? Acá ya hablamos. En caso que la aduana se apartase, en caso de que la aduana se apartase del valor obtenido por estimación comparativa de mercadería idéntica o en su efecto similar, tomando en consideración las modificaciones. Entonces acá estamos hablando de mercadería idéntica o similares porque se apartó de lo que nosotros facturamos y se busca que mercadería de otros exportadores que hayan en un límite de 3 meses, de tres meses, sí, y de ahí se tomará un valor de la mercadería idéntica y se valorará la mercadería y se presentará a despacho esa mercadería. Obviamente acá habrá que sumarse todos los ajustes que deducimos y deberá incluirse todos los ajustes que restamos y deberá restarse todo aquello que sumamos para llegar al valor este. Después de la cotización internacional hablamos de precio de bolsa, en caso de que sea un producto commodity. Después la aplicación de mercadería de vendida en el mercado interno, o sea, promediar valores usuales de mercadería idéntica o similar, competitiva, y se aplicará ese método como artículo 5, como hacíamos para IMPO. El precio de venta en el mercado interno como IMPO, se le restará los costos, gastos y tributos y todo eso, y se llegará al valor FOB de la mercadería. Después el valor obtenido de la producción, como el artículo 6 de IMPO. Y por último, un valor obtenido a partir del costo de producción, tomando en consideración modalidad inherente a la operación de mercadería de exportación. Entonces, esto sería más o menos para repasar un poco lo que nosotros veníamos viendo hasta ahora en nuestro título anterior. Ahora vamos a repasar un poquito sobre qué base nosotros tenemos que trabajar al momento de la resolución 1921/05. A nosotros nos da algunas pautas de cuáles son las formas de realizar la valoración en aduana. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es analizar un poquito esta resolución para apuntar junto con este título que estuvimos viendo nosotros. Entonces nosotros lo que vamos a ver ahora un poquito, entonces nosotros vamos a vamos a mirar un poquito aquí. Vamos a mirar la resolución. Vamos a mirar un poquito la resolución 1921/05, los procedimientos de destinación, para que aclarar un poquito, porque si nosotros no unimos esta resolución, nosotros no unimos esta resolución y no entendemos esta resolución, no vamos a entender nosotros sobre qué se cobran los impuestos. En el año 2005, la resolución 1921 dice que las exportaciones, para oficializar las exportaciones y para poder hacer toda la liquidación de tributos que habla el 735 hasta el 740, dice que tiene que ser mercadería que se exporte a consumo. La liquidación de tributos será sobre mercadería que se exporte a consumo. La oficialización de un despacho será para mercadería que se exporte, todas las oficializaciones que se exporte a consumo.
Ahora, usted me preguntará, ¿y qué pasa si es una mercadería? Dice que el procedimiento para oficializar una operación de mercado será que la exportación que si nosotros en el sistema informático María oficializamos como en el permiso de embarque, será una operación a consumo, es decir, que saldrá para siempre. ¿Qué es una exportación a consumo? Una mercadería que sale del territorio aduanero, que se valora y se clasifica y que sale por un tiempo indeterminado fuera del territorio aduanero, es decir, que la mercadería se exporta para siempre, no vuelve más al territorio aduanero. Entonces nosotros, acá todo lo que es el precumplido, el cumplido, para poder hacer toda esta operativa, nosotros tenemos que tener previamente hecho, presentado la documentación en aduana, oficializado y presentado. Lo que yo quiero ir es al anexo final de la resolución para que nosotros podamos ver acá en el anexo final los algoritmos. ¿Por qué quiero llegar a los algoritmos? Porque acá está todo lo que usted tiene que saber al momento de realizar la valoración. Primero, vamos a analizar un poquito todo esto del valor imponible. ¿Por qué es importante hablar del valor imponible? ¿Por qué es importante hablar del valor imponible? Porque es el valor que usted como despachante de aduana, una vez que se realiza la valoración, es decir, que el valor imponible, porque está el hecho imponible es la venta, el momento imponible es el momento en que se realiza la facturación y el valor imponible es el momento que nosotros oficializamos en el sistema informático María una operación y automáticamente nos otorga, pagamos los tributos. La base para poder pagar los tributos, la base del valor imponible, es decir, va a estar formado primero por FOB, es decir, más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir, menos insumos temporales por coeficiente. ¿Por qué por el coeficiente? Porque puede ser que la mercadería tenga los derechos de exportación incluidos. Ahora, si el valor imponible es con precio oficial, es muy fácil. Es el valor imponible, es decir, es el valor por tonelada de la mercadería, de lo que le explicaba hoy. Se tiene que tomar el precio de cierre de venta de en bolsa, si se hace de Rosario, o se hace por Buenos Aires, la mercadería, o por Córdoba, hay que ver la fecha de cierre de venta de la soja, del trigo, del centeno, la cebada, según la ley 21.453 para los productos, lo cual se puede exportar un 60% del producto, se puede exportar el 60% del 100%, se puede exportar según la ley de grano 21.453, 60% de la producción se puede exportar, 20% 30% debe ser destinada al mercado interno y el 10% debe ser destinada para la próxima siembra. Eso es lo que dice la ley. Es decir, que el 60% es exportable con precio oficial. ¿Cómo se calcula el valor? Es más fácil. Tomamos el precio de cierre de venta por tonelada. Supongamos que nosotros estamos vendiendo la mercadería a 680 dólares la tonelada de trigo. Nosotros tenemos 1.000 millones de toneladas, hacemos mil millones por 650 y nos va a dar el valor imponible sin ningún ajuste y se deberá declarar eso, mercadería con precio oficial. Pero si es una exportación a consumo habitual, común y corriente, el valor imponible será FOB, es decir, la cláusula FOB libre a bordo, más los ajustes a incluir, que lo tenemos bien pautado en el artículo 8 del GATT, y también se aplican para exportación la mayoría de esos ajustes. Ajustes a deducir que son todos aquellos aspectos, aquellos costos de la mercadería que no corresponden. Por ejemplo, ¿qué vamos a incluir? Por ejemplo, descuento anticipado, comisiones, corretajes. Vamos a incluir todo, siempre que no estén incluidos en el valor imponible. ¿Qué vamos a deducir? Comisiones de compra,
impuestos internos incluidos, intereses por financiación, fletes, derechos, IVA, impuestos. También vamos a ajustar a deducir, por ejemplo, la estiva, una vez que se ha cargado y después se estiva, ese gasto ya se considera un gasto extraño a la operación, se deberá restar. Y también se deberán restar los insumos temporales porque explicábamos que el insumo temporal ingresó con una finalidad y por un tiempo, por un plazo, y el mismo puede ingresar para transformación o sin transformación y debe ser exportado con el mismo producto para el fin del cual vino, se otorgó una garantía al importar y debe ser exportado a consumo sin el pago de tributo, es decir, que el costo del insumo, aunque esté incluido en el FOB, no forma parte del valor imponible. Y por último, multiplicar por el coeficiente en caso de que el derecho haya sido incluido en el valor de la mercadería. Se extrae los derechos porque nosotros tenemos que pagar los derechos de acuerdo a la norma vigente, por eso no podemos anticipar el cobro de derecho dentro del valor de la mercadería. ¿Cómo es el cálculo de la retención a la exportación? ¿Cómo se valora una vez, según la resolución 1921/05, una vez que nosotros en el sistema hemos oficializado, el cálculo que realiza el sistema será total a pagar será el valor imponible, una vez que tenemos el valor imponible bien declarado, bien certero con los datos que cargamos, será el valor imponible por la alícuota que otorga el nomenclador una vez y por la posición arancelaria de la mercadería. Suponiendo que es soja para consumo, 35% sería, vamos a suponer que usted tiene $35.000 o $135.000 de valor imponible y la alícuota de la soja para consumo es 35%, usted va a hacer $135.000 por 35% y eso es lo que usted va a pagar como retención o derecho a la exportación. Después que usted realice la operación de exportación y haya realizado el precumplido y el cumplido, según canal rojo, canal verde o naranja, y todo se ha hecho de acuerdo a las bondades del sistema y de la aduana y sin ningún inconveniente, usted tendrá derecho, ya que sale liquidado en el mismo permiso de embarque, el reintegro que el Estado le da como premio a la exportación, al igual que el reembolso y el drawback, en caso de que tenga insumo a consumo, usted puede percibir el drawback o drawback por cada beneficio que usted importó insumo y le agregó a la mercadería y le dio mayor valor. Si trajo a consumo, por ese insumo que usted trajo, usted tiene el cobro del drawback que es compatible con el reintegro, porque el reintegro es por la mercadería y el drawback es por los insumos o por el beneficio que le damos a la mercadería. ¿Cómo es el cobro del reintegro? Va a ser FOB más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir, menos insumos temporales, menos el insumo importado a consumo, menos la comisión al exterior. Entonces, en definitiva, será valor imponible, menos insumo importado a consumo, menos menos la comisión al exterior. Esa base, una vez que le da la base de valor reintegro, se compara con el valor en aduana y se tomará la base más baja de las dos posibles. Si la base de valor reintegro es superior al valor en aduana, el reintegro que usted va a percibir va a ser por el valor en aduana. Si la base de reintegro es menor al valor en aduana, se liquidará por la base de valor reintegro. Y si la mercadería tiene precio oficial, el reintegro se cobrará de acuerdo al valor se cobrará por el reintegro, se cobrará la mercadería en base al reintegro. Entonces, si usted tiene precio oficial, el reintegro será precio oficial por la alícuota de reintegro y ya tiene, es decir, el precio oficial multiplica por la tonelada, le da, precio oficial por la tonelada le da
100.000 toneladas por 4,5% y ya eso es lo que usted va a cobrar si usted exporta grano, trigo, productos que tengan precio oficial, productos cárnicos, productos lácteos que ya se cotizan en bolsa. Entonces, si el valor reintegro es superior al valor corresponde liquidez, si el valor reintegro es menor o igual al valor imponible, corresponde liquidar sobre el valor reintegro. Entonces usted va a comparar el valor reintegro es menor al valor imponible, se va a liquidar sobre la base de reintegro. Si el valor reintegro es igual al valor imponible, se liquidará por el valor imponible. Y si la mayoría tiene precio oficial, va a ser el valor de reintegro por el precio oficial. Es decir, como usted dice, pero ¿cómo precio oficial? ¿Tomo el unitario? No. Nosotros lo único que vamos a hacer, vamos a tomar el precio del valor oficial, vamos a multiplicar por la cantidad de toneladas. Esa cantidad de toneladas vamos a sacar el porcentaje que cobra de reintegro por la mercadería, es decir, precio oficial por la tonelada, eso por el porcentaje de reintegro según el nomenclador y la posición arancelaria del producto de precio oficial, y automáticamente es lo que vamos a cobrar si hacemos bien la operación. Después total a cobrar por reintegro. Valor reintegro por el reintegro dividido 100 nos da el reintegro. El reembolso es otra cosa que 16,9. ¿Por qué el valor de reembolso vamos a tocar también acá en valoración? Porque la ley de reembolso, según la ley 19.640 del área aduanera especial o de territorio aduanero especial, si el valor de reembolso es menor al valor imponible, corresponde liquidar el valor imponible. Si el valor de reembolso es menor o igual al valor imponible, corresponde liquidar sobre el valor reembolso. Siempre el Estado va a buscar si la mercadería que tiene reembolso según la ley 19.640 es igual al valor de reembolso, se liquidará por la base del valor de reembolso que usted sacó, será valor de reembolso por el reembolso dividido 100, es decir, $100.000 por 5% y será el reembolso. Después tenemos también en la exportación valor de reembolso por puertos patagónicos, ley 23.018. El valor de reembolso puerto patagónico es igual a FOB más ajuste a incluir menos ajuste a deducir menos insumos temporales menos flete más seguro. El flete y el seguro cuando corresponde. Si el valor de reembolso puerto patagónico es menor al valor imponible, se liquidará por el valor imponible, artículo 829, inciso C, Código Aduanero. Siempre busca el Estado pagarte menos, es decir, siempre por la base menor. Si el valor de la base de reintegro puerto patagónico es superior o igual al valor imponible, va a liquidarse por el valor de reintegro del puerto patagónico. Total a cobrar por reembolso puerto patagónico, ley 23.018. Si total de reembolso por puerto patagónico es igual al valor de reembolso por puerto patagónico, ¿cómo se liquida? Valor de reembolso por puerto patagónico, es decir, el valor que te dio la base por el porcentaje del reembolso puerto patagónico, te va a dar ese valor, es el que vas a cobrar por la operación. Ahora, el reintegro por el decreto 870/2003 es igual al valor reintegro, es igual a FOB más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir, menos insumo temporal, menos insumo importado a consumo, menos comisiones. ¿Qué hacemos si el valor reintegro es menor al valor imponible? Corresponde a liquidar por el valor imponible, es decir, siempre por la base que es menor. Artículo 829, inciso C, Código Aduanero. Si el valor del reintegro es menor o igual al valor imponible, corresponde a liquidar por el valor de reintegro, siempre por la base menor. Siempre la FIP o el Estado busca nunca pagar más, es decir, no es que no quiere beneficiar, sino siempre busca que la base, que nunca sea superior lo que pagó que lo que va a devolver, es muy común. Entonces, ¿cómo se realiza en la práctica? Total a cobrar por reintegro del decreto 870/03
es igual al valor reintegro, es decir, el valor que te da de todo de toda la fórmula, por el valor reintegro dividido dividido el reintegro, es decir, valor reintegro por el reintegro menos el valor reintegro dividido 100. Es decir, entonces, volvemos un poquito arriba. Reintegro de perfecto, perfecto, perfecto. Me estaba acordando. Acá está. Antes de pasar más adelante. Acá. To- Total de reintegro es igual a valor reintegro por. eh, a ver, un segundo. Voy a volver un poquito. Téngame paciencia. Entonces, ¿cómo cobramos el valor de reintegro? Decreto 870/2003. Total de reintegro va a ser igual al valor reintegro, es decir, el monto del valor reintegro por el esto hay que hacerlo por separado. Valor reintegro menos el reintegro menos el valor reintegro del artículo 870 dividido 100. Es decir, que va a ser reintegro, reintegro del nomenclador, ¿no? Reintegro del nomenclador menos el reintegro del decreto 870, de la diferencia entre estos dos reintegros, es decir, el reintegro del nomenclador menos el reintegro que está en la lista, ¿no? La diferencia de esos dos dividido 100, entonces valor reintegro por reintegro menos reintegro nomenclador menos reintegro de la lista de reintegro del decreto 870 dividido 100 va a ser el valor a cobrar por el reintegro del decreto 870. Es decir, si tenemos 100.000 por 5 menos 3, entonces quedaría 2%. Entonces, valor reintegro por 2% va a ser lo que vamos a cobrar. Valor para reintegro promoción minera. FOB más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir, menos insumo temporario, menos insumo importado a consumo, menos comisiones. Lo mismo que para reintegro común. Acá nos repite, si el valor reintegro es menor al valor mayor al valor imponible, va a liquidarse por la base menor que es el valor imponible que nos da el sistema. Artículo 829, inciso C, esto es automático. Si el valor reintegro es menor, el valor que calcula el sistema, el valor reintegro que calcula el sistema es menor al valor imponible que el sistema calculó, liquida automáticamente sobre el valor reintegro por la menor base, porque ya el artículo 829, inciso C, ya está establecido por orden que el sistema liquida automáticamente. Total a cobrar por la promoción minera va a ser así. Total de reintegro por la promoción minera va a ser valor reintegro por los kilogramos, por el kilogramo dividido 100. Eso es lo que representa la letra K. Constante de reintegro de promoción minera, o sea, la constante de promoción del. Perdón, no era kilos. Entonces va a ser, el total va a cobrar reintegro por promoción minera de exportación de productos metálicos, va a ser valor de reintegro por la constante, es decir, 1 millón de dólares por el porcentaje de la constante de reintegro, que puede ir cambiando, ¿no? Que es 2,5 de acuerdo al metal, ¿no? La constante 2,5, 5, 3, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5%, dependiendo del metal. Entonces será 1 millón de dólares por
5 por 2,5% será el valor por exportar minerales, oro, plata, platino, iridio, osmio, rutenio, ahora el litio. Valor para reembolso, decreto 1139/88. El valor para reembolso, según el valor reembolso del decreto, va a ser FOB menos insumo temporal. Y corresponde, si el valor de reintegro del decreto del 88 es mayor al valor imponible, va por el valor imponible. Si el valor del reintegro del decreto del 88, 1139, se va a liquidar sobre el valor imponible. Es igual, o si el valor de reintegro es mayor al valor imponible, va por el valor imponible. Y lo mismo, si el valor de reintegro por el decreto 1139/88 es menor o igual al valor imponible, se liquida por el valor por el valor de reintegro del decreto 1139/88, y acá total a cobrar. Entonces, acá nos va a dar cómo se cobra el reembolso. Total a cobrar por reembolso, decreto 1139 va a ser valor del reembolso, va a ser total a cobrar por el decreto 1139, reembolso al 88, va a ser valor total, es decir, $1.000.000 por Q. Voy a buscar qué es Q. Perdón, que no me acuerdo porque hace mucho que no veía esta constante de reembolso, es decir, de acuerdo al producto del producto 1139/88. Entonces acá va a estar entonces la constante del producto de la lista del decreto 1139/88. Entonces, el total del reembolso del decreto 1139/88 va a ser igual al valor el valor para reintegro, que es la base que calculaste, por la constante, que puede ser 2,5, 3, 4, 5, según el producto, según la lista, y automáticamente ese valor el sistema lo va a calcular. Valor imponible, artículo 1 decreto 739/88, 793 del 18, dice que el valor imponible será FOB más ajuste a incluir menos ajuste a deducción de insumos temporales por coeficiente. El coeficiente, 100/100 más la alícuota. El coeficiente será alícuota de derecho aduanero. Será 100/100 más la alícuota más el derecho. Total a pagar será el valor imponible por el valor en aduana. Vamos a buscar acá. Un poco cuidado con esto. Alícuota establecida en el artículo 1. La alícuota establecida, perdón. Bien, como estamos analizando esto a fondo y no muchos lo analizan, dice acá vamos a volver. Valor imponible para el artículo del decreto número 793/18, dice que será la base común y corriente para el valor imponible. Se toma, se, se tiene que tomar el coeficiente 100 dividido 100 más la alícuota del 5%, más la alícuota de la lista de esos productos negociados. El total a pagar será el valor imponible por la alícuota 5% sobre 100. Cálculo del límite, artículo 2 del decreto 793. Límite. El límite será valor imponible por 1 más la alícuota dividido 100 por eh,
por el derecho aduanero. Bueno, ahí nos da la fórmula de la comparación entre el derecho a exportación, y el límite se aplica al menor, al DLP. En caso contrario, se aplica el total a pagar. Valor imponible, decreto de mercadería con precio oficial, valor precio oficial, total a pagar, valor imponible por el total a pagar será el valor imponible por la alícuota del valor imponible, a liquidar del valor imponible por el porcentaje establecido ya para ese producto. Acá tenemos derecho a exportación y previsión límite es igual a total a pagar por el total de comisión. Y ahí tenemos algunos de los algoritmos que nosotros fuimos analizando. Y acá habla un poco de todo lo que nosotros tenemos que aplicar al valor imponible el valor imponible de la mercadería para distintos casos de valoración en aduana. En todos estos casos, nosotros debemos eh, ahora vamos a volver al apunte para ir completando, para ir entendiendo un poquito lo de la valoración, para nosotros poder comprender por qué liquidamos las mercaderías. ¿Por qué nosotros hacemos la liquidación de las mercaderías de acuerdo a... ¿Por qué nosotros estamos haciendo la liquidación de las mercaderías de acuerdo? Decimos, wow, nosotros no se entiende por qué liquidan de esta manera. Nosotros lo que vamos a hacer es ir a exportación y ver un poquito. Nosotros vamos a ver un poquito el 730 de derechos de exportación. Nosotros vamos a analizar un poquito, pero todavía no estamos nosotros en la parte de tributo. Nosotros lo que nosotros necesitamos llegar es al valor de exportación. Ya vamos, paciencia, un segundito, porque está todo guardadito. Nosotros vamos a esperar un momento que actualice el sistema. Vamos a llegar a la parte de tributos. Pero ahora tenemos que abocarnos a valoración de exportación. Así que vamos a subir un poquito. Vamos a... Aquí nosotros ya empezamos a valoración de exportación, ya lo vimos en la clase pasada.
Vimos un poco el artículo 735 que recién vimos en el Power. Y nosotros quedamos en cantidad a valorar y nivel comercial. Vamos a partir de acá. ¿Qué es el nivel comercial? El valor imponible establecerá de acuerdo al nivel comercial, no considerando el nivel comercial de las mercaderías que estamos valorando. Hay nivel comercial mayorista, minorista, revendedor. eh, el- los distintos momentos. Dice que el escalón o nivel que se realiza la operación son productor, fabricante, revendedor que se exporta en virtud de un contrato, no influirá en el precio del valor imponible siempre que las partes se encuentren en dicho nivel. Es decir, que los descuentos son de acuerdo al nivel. Nunca se hace un descuento mayorista o minorista y se acepta de acuerdo a la calidad del comprador. La mercadería, en el transcurso de que se verifica las variaciones del valor, es de acuerdo al nivel comercial. Hay un elemento tiempo para determinar el valor imponible y también se estudia mucho el quién compra la mercadería y el momento que se hace el contrato de compraventa. Si la venta no surge como consecuencia de un contrato o no existe venta, el método sería inaplicable. Es decir, que debe haber una factura y debe indicarse mayorista, minorista, revendedor. El artículo 726 explica que el derecho de exportación se aplica sobre una mercadería que se registra a consumo. El 728 dice que en los casos especiales de contrabando, falta de mercadería sujeta al régimen de depósito de removido exportación temporaria se considera exportada para consumo y todo lo que tuvieron derecho a disponer de la mercadería, todo desde el depositario, despachante, agente de transporte, importador, exportador, todos tendrán que pagar los tributos, es decir, que toda la mercadería faltante sea contenedores, sea lo que sea, la cantidad de mercadería se considera exportada para consumo y deberán pagar los tributos y también no están exentos de la aplicación de sanciones y o en caso de contrabando serán las sanciones con prisión primero prisión, una preventiva y después en caso de que sea un fallo definitivo, una prisión por contrabando. Si falta mercadería, se considera exportada para consumo y se deberá pagar los tributos. En caso de exportación de grano o a granel, según la ley 2453, el valor decide el aumento imponible y otro elemento de valor del contrato se perfecciona, según el 729, de acuerdo al momento del día anterior al cierre de venta en la bolsa de comercio de donde se está exportando el grano, de la Bolsa Buenos Aires, del Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, o del ROFEX de Rosario, o el mercado de la Bolsa de Valores de Córdoba. Entonces, para la determinación de valor o precio pagado por pagar, se da una mercadería que se exporta a consumo, que sea nacional, de libre circulación, de curso legal, con tipo de cambio aplicable en dólares, que también se puede hacer en real, en euro, y tiene que ser el día anterior al registro de la solicitud el valor de la mercadería de la ley 2453, la ley de grano. Situaciones regulares. El régimen general es lo que está hablando de las exportaciones a consumo. Establece un momento imponible que es el momento a la fecha a la fecha de la oficialización, el momento en que se oficializa la operación o el permiso de embarque. El hecho imponible es la venta de la mercadería. El registro tributario es el registro común, es decir, es FOB más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir, menos insumos temporales por coeficiente. Eso nos va a dar por la alícuota más el tipo de cambio, nos va a dar la retención o el derecho a pagar. Se destaca que la ley establece lo determinado anteriormente que se encontraba en vigencia el sistema de registro de destinación aduanera, todo por medio del María. Si la oficialización que en el presente debe asimilarse es una operación por un sistema general, el régimen general de pago del sistema por medio de el sistema informático, la cuenta María, Banco Nacional Argentina, despachante de aduanas, se paga los tributos al momento de oficialización. También se puede optar también por el pago, un plazo de espera.
En el régimen opcional, en este régimen podrán cursarse o documentarse operaciones de exportaciones de mercadería a consumo, por la cual el Poder Ejecutivo prevé una inclusión en una lista. El exportador de este tipo de mercadería puede ser el Estado Nacional, la repartición pública podrá optar por documentar destinaciones del régimen general o bien por el régimen opcional. Este régimen establece que el momento imponible, la fecha del perfeccionamiento, el momento imponible es la fecha que es perfeccionamiento del contrato de compra-venta, permitiendo al exportador fijar la mayoría de los elementos que determinan la fase tributaria de la exportación al momento de efectuar la venta, el régimen tributario, la alícuota y la base imponible. Entonces, el régimen tributario es el general, el régimen opcional. El tributo va a ser el que se saca de la clasificación arancelaria. El régimen tributario es el régimen de acuerdo a la clasificación. La alícuota va a ser el porcentaje que se aplica sobre la base imponible, es decir, la base imponible va a ser FOB más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir, menos insumo temporales por coeficiente, por el porcentaje que sale de la clasificación arancelaria de los productos. Eso se establece como el derecho a exportación, el cual percibe la aduana. Asegurándole así una transacción, dice acá el problema. Así que si una transacción pactada en condiciones favorables no se convertirá en gravosa al momento de efectivizar la exportación. Por más que sea un régimen opcional, el régimen que se toma es como el régimen general, solamente que acá entran las reparticiones públicas, el Estado, las fuerzas de seguridad y otros tipos de exportadores. El tipo de cambio son dólares estadounidenses. Por más que usted exporte en reales o en dólares, en pesos ni siquiera se le ocurre exportar porque no se puede, pero sí en dólares estadounidenses es la moneda oficial. Se aplicará el vigente a la fecha de oficialización que la realiza el despachante de aduana, desde que una vez que registra el permiso de embarque, automáticamente puede optar por pagar los derechos con plazo de espera o puede optar por realizar el pago de los derechos en el mismo momento en que oficializa la operación. Eso es de acuerdo a las bondades y de acuerdo al dinero que cuenta el despachante y su cliente, el exportador. Para hacer uso de este régimen debe cumplir con los siguientes requisitos: que la mercadería que se exporta se encuentre incluida en el régimen opcional. Acá estamos hablando, por ejemplo, de una exportación simplificada, hablamos también de exportación en consignación, que se envía para vender en el mercado exterior, la que se vende, se oficializa a consumo, se paga los tributos, se otorga una garantía por el todo y lo que se va vendiendo se va pasando de régimen de exportación S07, se pasa a exportación a consumo de una mercadería en consignación. Eso es un régimen opcional. Dice, debe existir un contrato de compraventa que avale la transacción de la mercadería o una factura a exportar. Acá también hablamos de precio revisable. No nos olvidemos que hay mercadería que se cierra un contrato con un precio, pero se establece que se puede revisar el precio de acuerdo al momento de la venta de la mercadería. La mercadería puede estar en más o en menos el valor. No estamos hablando de productos de grano o productos productos del campo. Estamos hablando de productos que tienen precio revisable. Si dentro del plazo que se fija la normativa no podrá exceder de 5 días contado el perfeccionamiento del mismo, el pago. Es decir, este plazo de 5 días era el plazo de espera. Por ejemplo, cuando nosotros emitíamos el permiso de embarque para exportar la mercadería, en vez de decir pagado los derechos de exportación o retenciones, nos aparecía una X. ¿Qué quiere decir? Que nosotros presentábamos la documentación y teníamos que ir 4 días después de presentado, teníamos que ir al Banco Nación con una boleta de pago y pagar los derechos con plazo de espera, es decir, pedir que el exportador nos envíe el dinero y pagar. Este régimen no es muy utilizado debido a que produce desconfianza o garantizar el importe por las sanciones por no cumplir con los 5 días por nosotros, y eso también nos va a condicionar el cobro de reintegro si no pagamos el plazo de espera. Por eso conviene hacer pagar los tributos al momento de la oficialización. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos con plazo de espera y violamos el régimen del plazo de espera de 5 días para pagar los impuestos,
nosotros no vamos a poder cobrar los reintegros o los premios de la exportación. Así de sencillo. Ni presente el reintegro ni la carpeta porque no vas a cobrar. La aduana nunca va a pagar cuando la operación se producen irregularidades. Dice, asimismo, en el caso que el exportador decida efectuar la exportación amparándose en el régimen, asumirá la obligación de exportar dentro del plazo en el mínimo el 90% de la cantidad de peso volumen del total documentado en el contrato. De medidas razones de caso fortuito o fuerza mayor, se podrá prorrogar el plazo exportar de la obligación o la obligación de exportar la mercadería. ¿Qué pasa con esto? Estamos hablando de que acá hay un caso fortuito fuerza mayor que permite que la aduana pare el plazo de exportación debido a que una nevada, debido a que la mercadería va a Chile y el paso fronterizo está cerrado. Entonces nosotros vamos a tener que tener una excepción para cruzar esta mercadería. Entonces, en los supuestos de que no se cumpliere con la obligación asumida, la sanción prevista es la multa, cuyo monto será entre el 10 y el 20% del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada. Es decir, el artículo 996 y acá también el artículo 994, 969, perdón, y el 994 por también entorpecimiento del control del servicio aduanero, también nos van a aplicar también ese. Situaciones irregulares. En el caso de la exportación de mercadería que hubiera efectuado mediante un ilícito, cuando hablamos de irregulares hablamos de exportación de contrabando. El contrabando o mercadería que cruce por un puerto o un lugar ilegal se considera ¿por qué irregulares? Porque cuando se atrapa o cuando se agarra el contrabando, el valor en aduana de la mercadería, de acuerdo a la mayor cantidad de mercadería que el monto imponible será el monto. Dice, en caso que la exportación de mercadería hubiera sido mediado en ilícito, es decir, que el despachante de aduana haya documentado con documentos falsos o certificado de origen, el momento imponible, o sea, la registración, o el momento imponible a prima facie en que la aduana establece que el ilícito fue detectado, se determinará la fecha en que se cometió el ilícito. En caso de que se haya documentado una operación falsificando la documentación, será desde ese mismo momento en que se procederá de acuerdo si es contrabando menor al pago de 5.000 a 50.000 pesos o al monto que establezca la aduana, y en el caso de que sea un contrabando documentado de una mercadería de alta peligrosidad o de alto riesgo o que haya clasificado mal a propósito para pagar menos tributo, puede correr el riesgo de prisión, de reclusión y prisión, el despachante de aduana, exportador y todos los que tuvieron, y una investigación. En el caso de que no pudiera determinarse en el momento, a la fecha que el mismo se constate, la situación en el momento imponible fijará el régimen tributario aplicable a la base imponible, la alícuota y el tipo de cambio de la mercadería similares que haya. Es decir, y cruzaron 10 toneladas de soja, bueno, no tenemos la soja, no pudimos retener, bueno, usted cruzaron 10 toneladas de soja, la soja era para consumo, tiene 35%, 10 toneladas por 10 toneladas al valor oficial vale tanto, por tanto de tributo, usted tiene que pagar contrabando mayor, por lo tanto será prisión por contrabando de mercadería y automáticamente, eh, una vez que el régimen tributario se aplica, en caso que la mercadería ya haya cruzado, las personas a cuya mercadería corresponda deberán tener la correspondiente sanción tributaria. Cuando una mercadería temporaria se convierte a consumo, conversión en definitiva de una consumo una temporaria. Cuando el exportador solicite la conversión en definitiva a una mercadería que se fue al exterior y por X motivo el cliente decide comprar la mercadería, la misma sea autorizada por el servicio aduanero. Entonces, ustedes van a entrar al sistema informático María y van a cambiar la destinación y van a transformar la destinación temporal en exportación a consumo y van a pagar los tributos. El momento imponible se determinará
cuando usted oficialice la operación o registren o cambien de estado temporal a consumo, a definitiva para consumo, ahí automáticamente pagan los tributos y se hacen acreedor del reintegro. Pero la conversión a definitiva otorgará con posterioridad el vencimiento del permiso de salida, es decir, si la mercadería está a punto de vencer o no venció, al momento de pasarla a consumo, automáticamente se liquidan los tributos y se hacen acreedor del reintegro, sin necesidad de reimportar a consumo la mercadería previamente exportada, con transformación o sin transformación. Eso será lo que nosotros tenemos que respetar. Después acá habla del régimen. El régimen previsto en el decreto 637/79. En este decreto se establece la normativa a seguir para la exportación de mercadería en consignación. Cuando nosotros nosotros mandamos mercadería al régimen de una exportación en consignación S07, nosotros tenemos que garantizar todos los tributos y eventuales gastos. Por cada venta que nosotros realizamos en consignación, nosotros vamos a registrar la operación a consumo. En este decreto se establece la normativa a seguir para la exportación de mercadería en consignación. ¿Qué es consignación? Bajo la garantía de los tributos y demás impuestos, con la opción de traer, si no se vende, a las ferias, mercados internacionales. En el mismo se fija como momento imponible las destinaciones, la oficialización o registro de la consignación. La consignación siempre busca la venta. El hecho imponible va a ser la venta de una partida a una parte de la mercadería. Por cada parte que se vende, se generará una factura de exportación y se oficializará en el sistema. Si nosotros mandamos mil mercadería X para en consignación y se venden 500, se tendrá que hacer una factura, se tendrá que oficializar a consumo 500. Las 500 restantes, si se llegan a vender, se tendrá que oficializar las 500 en otra operación. Cada venta que se hace se convierte a consumo y paga tributo y se te va a devolver las garantías. No todas las mercaderías en consignación tienen reintegro, es decir, que no todas las mercaderías van a tener reintegro, es decir, o premio a la exportación porque vos envías para vender esta mercadería. No obstante, en el caso que la exportación se encuentre grabada, deberá garantizarse todos los tributos correspondientes hasta que se produzcan las ventas en el exterior y se transforme a consumo. Una vez que se transforma en consumo, se te devuelve las garantías. Si no vendes una parte de la mercadería, debe reimportarse en el mismo estado o bien transformado. En este caso, en consignación, en el mismo estado en que la mercadería fue enviada, deberá reimportarse a consumo bajo el régimen y estará exenta al pago de tributo la parte que no se vendió de la consignación. Y una vez que se haya cumplido con todo eso y se haya hecho el cumplido, el sistema informático dará un aviso al despachante de aduana y su exportador de que está liberada la garantía para poder utilizar. La ley 21.453 de grano y su complementaria establece, primero, esta ley denominada ley de grano establece que el 60% de la producción de granos que uno exporta es lo único que podemos vender al exterior. Del 30% restante nosotros tenemos que vender sí o sí al mercado interno y 10% debe guardarse para la próxima siembra. Esto es para todos los exportadores. Es decir, no podemos exportar el 100%, sino un 60% está permitido exportar, un 30% debe ser para el mercado interno o para los molinos internos y el 10% para la próxima siembra. La ley 23.036, el tipo de cambio aplicable va a ser desde el día anterior a la fecha del pago de los derechos, es decir, esta mercadería tiene cierre de bolsa, es decir, usted si vende desde Córdoba, si usted vende desde Córdoba, usted tiene un mercado de bolsa de Córdoba para grano. Si en el mercado de Córdoba y el mercado de Buenos Aires y Rosario coinciden con el de la bolsa de Chicago o con la bolsa de Dow Jones o la bolsa de Chicago o con el Merval o coincide con la bolsa también del Bovespa, todos tienen el mismo precio oficial, una variación en centavo de dólar. Entonces, si la tonelada de trigo cerró a $850 la tonelada ayer y hoy está a 820,
usted deberá liquidar toda la operación a $850 y por el porcentaje del derecho usted va a liquidar y el reintegro va a ser también por el porcentaje de la tonelada, por la cantidad de tonelada, por el precio de tonelada, por el derecho, usted obtiene el pago de los derechos, retención a la aduana, y el reintegro que te va a volver la aduana también es la tonelada por el precio por tonelada de bolsa del día anterior, que cerró a las 6 de la tarde, porque todos los mercados de valores cierran a las 6 de la tarde, y usted no podrá oficializar porque si no se produce especulación, la especulación cambiaria. Entonces, si cerró ayer a 6.50 y hoy está a 6.20, bajó el valor de la bolsa, no es problema suyo. Usted lo único que tiene que hacer es exportar al precio de cierre del día anterior. Lo establece la ley 23036. El decreto 1177 del 92 dice que los pagos de tributo es por la exportación a consumo y involucra una declaración jurada y deberá efectuarse dentro de los 3 días de registrar la misma en caso de que nosotros pidamos el pago de los derechos con plazo de espera, y deberá cubrir al menos el 90% del monto correspondiente a la mercadería en ella declarada. Para exportar producto de grano, primero, antes de nosotros comprometer una operación a consumo, nosotros primero tenemos que pedir un permiso al Estado, entrar primero tenemos que tener el registro de operador verde, o el ROE verde, registro exportador, registro de exportador de oleaginosa verde. El plazo bueno, nosotros tenemos que entrar al Ministerio del Agro y Economía y tenemos que cargar una declaración jurada de venta al exterior o de JB. Dentro del plazo deberán complementarse los embarques de 360 días contados del registro de la declaración. Esta de JB nos va a dar un número. Al momento de que nosotros entremos al sistema informático María para cargar el permiso de embarque, lo primero que nos va a pedir es el número de declaración jurada de venta al exterior. Esta la tenemos que cargar en el sistema para que nos habilite a cargar. Entonces nosotros, una vez que cargamos la declaración jurada de venta al exterior, nosotros entramos a la parte de exportación, declaración jurada de venta al exterior, dentro del sistema María, y cargamos una declaración jurada de venta al exterior y oficializamos la declaración jurada. Una vez que esto impacta en sistema, con el número de declaración jurada del del Ministerio del Agro y Producción, más el número de declaración jurada que nos da el sistema, con este número de legajo nosotros vamos a ingresar, una vez que nos hayan habilitado a exportar, vamos a ingresar al sistema informático María y vamos a cargar mediante la declaración jurada al exterior el permiso de embarque como exportación a consumo previamente que nos hayan aprobado la declaración jurada de venta al exterior de grano. Tenemos que indicar la cantidad que vamos a exportar, la cantidad de mercadería que nosotros vamos a dejar como resto para el mercado interno y el 10% de seguridad. Entonces la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, o la SACPIA, donde nosotros cargamos, o hoy la Secretaría de Agricultura y Ganadería, o el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde nosotros cargamos la declaración jurada, nos da un número de registro, este número cargamos en el María, volvemos a hacer una declaración jurada de venta al exterior, pero informática, con ese mismo número, se hace una trazabilidad de que nos han aprobado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, oficializamos la declaración jurada de venta al exterior y ese número de declaración jurada va a ir en el despacho, en el de exportación. Con este número de declaración jurada oficializada, vamos a entrar al sistema, cargamos este número de declaración jurada en el sistema informático y automáticamente nos va a permitir, nos va a abrir el campo de exportación a consumo. Una vez que cargamos la parte general, vamos a cargar todo el ítem y dice que la prórroga del acto expreso, siempre que mediaren causales, nos pueden dar una prórroga para aprobarlo. El precio. De los 3 conceptos puntualizados en la introducción del precio, se diferencia de los restantes que el mismo se fija mediante un acuerdo entre las partes y podrá ser diferente para distintas exportaciones de una misma mercadería en atención. Por ejemplo, acá estamos hablando de fuera ya de grano, estamos hablando de mercadería común y corriente. La habilidad del comprador y el vendedor, la existencia de otro tipo de contraprestaciones, la inclusión de servicios relacionados con la mercadería o con la operación de exportación. No es lo mismo exportar energía eléctrica, gas
que exportar mercaderías celulares, aire acondicionado, o exportar papa, cebolla, ananá, lo que usted quiera exportar. No es lo mismo exportar servicio. La exportación de servicio es, por ejemplo, exportación de cable por TV, exportación de libro electrónico, exportación de servicio de satélite, exportación de servicio de TV cable, todos son servicios que también pagan derecho de exportación. Entonces, los productos tangibles, muebles y productos intangibles. Bueno, también podemos decir, acá dice que la exportación puede tener entrenamiento de personal para el uso de la maquinaria, exportada, instalación puesta en marcha. O sea, y hay ajustes a deducir que nosotros tenemos que tener en cuenta. Eh, para efectuar la declaración ante la aduana, el exportador o en su caso su representante general, su despachante de aduana, deben identificar todas las situaciones que tengan injerencia, es decir, hacer una declaración completa, una declaración detallada de todos los elementos necesarios para la liquidación, la buena liquidación a partir de este precio, aplicando los ajustes a incluir o a deducir, es decir, todo su conocimiento técnico organoléctrico y jurídico, porque esto le pesa al despachante si hace mal su trabajo. Obteniendo los montos a pagar, a garantizar o a cobrar por la exportación, es decir, hacer bien su trabajo. Si es una mercadería de consumo o una temporaria o una mercadería en consignación, obsérvese que la liquidación que se efectúa en ese momento no implica una valoración de la mercadería exportada, ya que como se expusiera anteriormente, la tarea se encuentra encomendada al servicio aduanero si te toca canal naranja, obviamente el servicio de dinero vuelve a clasificar y valorar la mercadería y ahí queda en evidencia si clasificamos bien o mal. Por lo que quedará sujeta a la posible modificación por parte del servicio aduanero y en caso de que esté mal, no hará una liquidación manual pidiendo que paguemos la diferencia. Esto no va a ocurrir una sola vez, después ya vamos a aprender en las próximas operaciones. ¿Qué se incluye en una exportación 136? ¿Qué gastos se pueden incluir para que aumente el valor en aduana? Gastos de transporte y seguro hasta el aeropuerto, en caso de que que esto no esté incluido. Comisiones, excepto la de compra. Corretaje, gasto de obtención de documentación para la exportación, siempre que no esté incluido en el precio. Los tributos exigibles dentro del territorio aduanero con exclusión de aquello que con motivo de la exportación, excepto los derechos de exportación, tributos exigibles, excepto el IVA y el derecho a exportación, no se deberán incluir. Si están incluidos, se sacarán con coeficiente. El costo de los embalajes, excepto si estos siguen su régimen aduanero propio. Los gastos de embalaje, mano de obra, material y gastos, siempre que no se encuentren incluidos en el precio de exportación. Los gastos de descarga, excluyó el de estiva, excluyó el de estiva, que no estuvieron comprendidos en aquello. Es decir, si el gasto de carga y estiva están juntos y no están incluidos, forman parte. El gasto de carga separado a la estiva, se incluirán los gastos de carga y no se incluirá el de estiva si está separado. Siempre que todo esto que leímos no esté incluido en el valor imponible, siempre que no esté incluido en el costo de la mercadería. ¿Cómo se arriba la base imponible? La base imponible para el derecho de exportación es la base sobre la cual se aplica la alícuota para la determinación del derecho de exportación ad valorem y en general para la mercadería y los demás tributos, es decir, la base común y corriente de la exportación de las mercaderías. La base imponible, el valor imponible por el derecho ad valorem. Entonces, nosotros la base imponible es el FOB más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir, menos insumos temporales, por coeficientes igual a la base imponible. Dice, el momento determinado en concepto de valor imponible a la que se deducirían los tributos y ad valorem se encontrarán incluidos porque se aplica el coeficiente. Entonces, para después calcular los derechos. Acá he dado de ejemplo, uno sin derecho, una operación con derecho, y esta tiene derecho incluido y la otra no tiene derecho incluido. Entonces, el las dos tienen derecho incluido. Entonces se tienen que sacar.
Bien, dejamos acá y hemos terminado nuestra clase el día de hoy.